Ok, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga a esta nueva lección que va a estar basada en Gálatas, capítulo 5. Antes de continuar adelante, vamos a presentarnos a Dios y vamos a rogar que Él sea el que nos enseñe, que nos dé de su palabra. Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres el soberano Rey, el Dios santo y bueno, que has tenido misericordia con nosotros, cubriéndonos con tu gracia, con tu amor, con tu perdón. Señor, y sobre todo nos has liberado, nos has hecho libres. Enséñanos en esta mañana que vamos a leer tu palabra, precioso Espíritu Santo. Tú eres soberano, tú eres santo, tú eres bueno. Enséñanos qué debemos de hablar, qué debemos de decir, Señor, en tu palabra. Tú eres el que nos das la vida, la luz, ilumínanos, enséñanos, porque tu palabra es vida. Danos, Señor, lo que tú quieras hablarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Como les dije, hermanos, esta lección está basada en el capítulo 5 de Gálatas. Y el título que nos ocupa es Libres en Cristo. Libres en Cristo. Y cuando nos referimos en libres o en libertad, tenemos que irnos directamente a la cruz de Cristo, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un cristiano o un ser humano, para poder ser libre, tiene que antes haber venido a Cristo. En nuestra lección, bajo el encabezado, dice: vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que viene a liberarnos, el que viene a aplicar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y la única manera en que un cristiano puede recibir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en su vida es solamente si él ha sido limpio, ha sido aplicado. La sangre de Cristo ha sido aplicada al alma, a la persona, al corazón de esta persona, al alma de esta persona. Y es lo que estamos haciendo, hermano, es lo que hizo Cristo Jesús en nosotros. Para poder ser libres, tuvo que haber obrado Dios en nosotros. La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fue para nosotros, para darnos libertad. Dios dice que tanto fue su amor para con nosotros. Ahí en Juan capítulo 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, como expiación en la cruz del Calvario, por nosotros, para que podamos tener vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que hizo Dios para con nosotros. Y esa es la libertad de que está hablando el apóstol Pablo. Aquí en Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que quiere decir libres en Cristo Jesús. Para andar en santidad, sin mancha, delante de Él, delante de Dios, delante de Jesucristo. Porque venimos a ser cuerpo, venimos a ser templo de Dios, del Espíritu Santo.
parte del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, ¿en quién tenemos redención? Es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Nos redimió. ¿Y qué quiere decir redención? Bueno, nos liberó. Nos liberó de un estado que estábamos atados allá por el pecado. Y nos redimió para Jesucristo, para Dios. Y luego dice, y nos dio perdón de pecados por su sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue para redimirnos, dándonos perdón de pecados. Nos liberó, nos hizo libres para caminar en la presencia de Dios. Y luego dice, por las riquezas de su gracia, por la abundancia de su amor, por su pura voluntad, Dios nos redimió y nos hizo pueblo suyo, hijos suyos. Por eso venimos con toda confianza ante su presencia y nos acogemos cuando venimos por necesidad, cuando venimos por agradecimiento, cuando venimos por amor, cuando venimos tan solo a la presencia de Dios. Tenemos acceso directamente a su presencia y lo hacemos con confianza y seguridad de que Él nos escucha, nos acoge, nos abraza y nos bendice y nos llena de su voluntad, de sus bendiciones. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir libres en Cristo Jesús. Libres para venir a la presencia de Dios. Porque ya no hay pecado, ya no hay atadura, ya no hay nada que nos evite venir a la presencia de Dios. Ahí en Juan capítulo 1, los versículos 1 y 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quién? Está refiriendo a la iglesia, a los ya redimidos, los que ya vinieron y aceptaron el perdón de Dios. Les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es una gran diferencia, hermano, cuando ya Jesucristo te liberó y la sangre de Jesucristo te limpió y te justificó y nos dio ese derecho de ser hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios viene a ser, son hijos de Dios directamente. Ese derecho nos lo dio Jesucristo. Cuando reconocemos ese sacrificio, esa sangre es aplicada en nuestras almas y en nuestros corazones, venimos a ser hechos hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es voluntad humana, no es un sacrificio humano, no es algún esfuerzo que alguien haya hecho para decir, ahora sí soy hijo de Dios, ahora sí soy limpio del pecado, ahora sí soy libre del pecado, ahora sí agrado a Dios. No hay ningún sacrificio, no hay nada que una persona pueda hacer para poder ser justificado, ser libre del pecado. De otra manera, Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. A eso vino exactamente, directamente con ese propósito, para liberarnos y nos hizo libres. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. En Romanos 6, 22, 23 dice, mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados, ahora que somos libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. En eso es como vivimos. Esta es nuestra vida. Lo que Jesucristo hizo, lo que la sangre de Jesucristo hizo es santificarnos para poder venir a la presencia de Dios. Y no tan solo eso, sigue diciendo, dice, y como fin, la vida eterna. Vivir una vida agradando a Dios, y tenemos la seguridad que cuando nuestra vida aquí en esta tierra acabe, viviremos por la eternidad, por la presencia de Dios. Ya no hay la muerte, ya no limita nuestra relación con Dios la muerte. Morimos, pero eso no quiere decir que se acabó nuestra relación con Dios, sino que viviremos por la eternidad en la presencia de Dios. Dice, y como fruto tendremos la vida eterna, porque la paga del pecado, allá donde vivíamos, allá donde estábamos, allá donde nos hizo libres Cristo Jesús, es la muerte. Eso es lo que conduce el pecado. El fruto
del pecado es la muerte. Y la muerte aquí no se refiere de que tan solo el cuerpo va a morir. Es una separación total, eterna de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y luego sigue diciendo así, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto que debemos subrayar. Dádiva de Dios es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La liberación, la libertad, la paz, el gozo que Dios da cuando Cristo te lava tu alma. Con la sangre de Jesucristo eres lavado, eres justificado. Hemos hecho hijos de Dios. Venimos a tener la vida eterna. Es lo que hace Cristo Jesús para nosotros. Es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Allá en Romanos 6, el 16 y 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, eres esclavo del pecado, para muerte, o sea, de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. A eso se está refiriendo cuando dice que vivimos libres y somos libres en Cristo Jesús para vivir en obediencia, en un sometimiento agradando a Dios, en obediencia a Cristo, en obediencia a Dios. Eso es lo que la iglesia hizo. Y es un estilo de vida que el Espíritu Santo ha formado y está formando en cada cristiano. Romanos 6, 6 al 8 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es imposible de que si eres lavado en la cruz del Calvario, vivas otra vez en la vida habitual que tenías anteriormente. Porque el viejo hábito, el viejo hombre, nuestra vida habitual anterior, fue crucificada allá en la cruz del Calvario. Dice, fue crucificada juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nosotros. Sigue diciendo el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es lo que nosotros, o es lo que significa ser libres. Morimos al pecado, Cristo Jesús nos justificó ante Dios por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados ya del pecado. Ya no hay más pecado realmente que nos acuse, que nos domine ante Dios, porque ya Cristo Jesús nos justificó. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No reine pues el pecado entre vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias a Dios que Dios nos ha cambiado de un estilo de vida muerto, sin ningún fruto que agrade a Dios, a una vida totalmente distinta. Es lo que está refiriendo, libres, nos dio libertad para poder vivir una vida en santidad, agradando a Dios con nuestro estilo de vida. El versículo clave en Gálatas 5:1 dice, está pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres.
No, ningún cristiano, ninguna persona o nadie puede ser libre por sus propios méritos, por sus obras, por su estilo de vida, aunque tenga una vida moral muy pura y diga yo no le debo nada a nadie, no le hago mal a nadie, vivo moralmente perfectamente bien. No puede justificarse ante Dios. Esos méritos no son válidos para la salvación de su alma. La única forma con que puede la persona, el ser humano, ser libre es por la obra expiatoria que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Repito, expiatoria quiere decir que fue un sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros, para que esa sangre que derramó en la cruz del Calvario fuera aplicada, porque lo hizo en lugar de nosotros, para liberarnos, para darnos vida, para que pudiésemos ser hijos de Dios y pudiésemos otra vez tener una relación con Dios. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres. Es Cristo el que nos hizo libres. Nadie se hizo libre por sí mismo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud es estar bajo la ley. Bajo la ley era bajo méritos. Tenías que justificarte, tenías que traer tus ofrendas, tenías que traer tus sacrificios a Dios. Es lo que Dios instituyó en el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel pudiese andar, caminar con Dios, porque Dios los llevaba de la mano, los llevaba guiando, los llevaba dirigiendo. Pero al mismo tiempo no era la salvación, era una forma de que ellos pudiesen limpiarse para andar ante la presencia de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios vivo. Entonces ya no estamos bajo el yugo de la ley, de eso nos liberó Jesucristo. El que viene a Jesucristo es libre de todo esto. Él mismo lo dijo allá en Mateo 11, 28 al 30, y dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La primera experiencia que experimentamos cuando venimos al Señor Jesús es un descanso en nuestra alma. Es lo que hace Dios, es lo que hace Jesucristo. Nos da descanso, nos da paz, porque nos ha liberado. Vivimos en libertad del pecado. Llevad mi yugo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que hace la salvación, es lo que hace la redención. Nos da paz, nos da descanso a nuestra alma, y tenemos esa confianza y esa libertad de alabar y glorificar a Dios en todo momento. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Libres de las rigurosas demandas de la ley, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ya no tenemos que ser como en el pueblo de Israel, que tenían que cumplir estos requisitos, que era difícil y que no lo cumplieron. Y por eso allá en Hechos, en el primer concilio en Jerusalén, los discípulos, los apóstoles más que nada, llegaron a esta conclusión de no imponer la circuncisión o requisitos de la ley a todo aquel que haya recibido al Señor Jesucristo. Porque dice en Hechos 15, 10 al 11, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres, ni nosotros mismos hemos podido llevar? Es imposible agradar a Dios bajo vuestros propios méritos. Nadie puede agradar a Dios y obedecerle a Dios bajo nuestra propia actitud, por muy alta moral que sea. Por eso dice, nadie lo pudo obedecer, ellos no lo obedecieron, nosotros no lo obedecimos, y tampoco vamos a poder hacer que alguien más lo haga, porque no lo va a poder hacer. La salvación no es por méritos, no es para que nadie se gloríe y diga: yo soy tan bueno,
de que no ofendo a nadie, ya tengo ganada la salvación. La salvación exclusivamente por Jesucristo, por la muerte expiatoria, que nos da salvación y perdón de pecados. El versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, solamente por su gracia. Gracia quiere decir su regalo, su amor, su bondad, sus bendiciones en nosotros. Fue su voluntad morir en la cruz del Calvario. Nadie lo obligó. Él voluntariamente puso su vida. Él voluntariamente dejó su trono de gloria para venir a tomar cuerpo humano. Y Él nació, y ahí en Filipenses capítulo 2 habla sobre este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para someterse en suma obediencia al Padre por nosotros. Él obedeció en todo. Él fue sin pecado. Y Él no tan solamente tomó forma humana, siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Él es Dios. Él era Dios. Y Él es Dios. Pero nunca desobedeció al Padre. Él se sometió a una obediencia total a la voluntad del Padre y murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos liberación. A esa gracia se está refiriendo el apóstol Pablo. Gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos, por la gracia del Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 1, que ya lo leímos, es la verdad central de nuestra lección. ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, ahí va a estar centrada la lección. Entonces ya leímos el capítulo 1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si por obras de la carne, si por obras de tus méritos tuyos, vas a querer justificarte ante Dios, estás olvidando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. En otras palabras, no vas a encontrar salvación, porque no hay salvación. La salvación es solamente por la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Entonces no hay salvación si alguien, un cristiano, una persona se olvida, se aleja o nunca se acerca a la cruz del Señor Jesucristo. En el versículo 3 de nuestra lección dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La ley no es nada más cumplir un solo mandamiento, sino cumplir toda la ley. Si alguien dice yo no mato, pero resulta que robó, es como si hubiera matado. ¿Sí? Quebró toda la ley. Por eso allá en Santiago, el capítulo 2, 10, dice el apóstol, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, de toda la ley, como si hubiera quebrado toda la ley. Entonces, es imposible, hermanos, de que nosotros queramos agradar a Dios solamente diciendo que estamos bien. Porque cuando decimos que estamos bien y que hago todo bien y que yo hago esto bien, es a nuestro entendimiento. Pero ¿qué tal si Dios estará agradando? ¿Dios te justificará por lo que haces? No. De otra manera no hubiera venido el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El versículo 4 de nuestra lección dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Es lo que estábamos hablando, ¿sí? De la gracia habéis caído. Ya te hiciste un lado, te nubló algo, ya dejaste a la cruz de Cristo, dejaste a la gracia que Dios, la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, y ya te estás alejando buscando algo que te justifique. Allá en Gálatas 3:3 dice el apóstol, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe?
Está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Recibiste al Espíritu Santo? Al Espíritu de Cristo en ti, por tus obras, por la ley, porque estabas de acuerdo a tu entendimiento, haciendo todo bien, o por Cristo Jesús, o por la fe en Cristo Jesús. Esto solo quiero saber, dice el apóstol, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí solamente está la salvación y la redención en Cristo Jesús y Cristo crucificado. Si todavía miras al Señor Jesucristo como el bebé, del pesebre, no hay salvación todavía ahí. Es cierto, es Jesucristo, pero la obra redentora la cumplió en la cruz del Calvario. Ahí está la salvación, ahí está nuestra liberación, ahí está la muerte del pecado. Sigue diciendo el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos ha traído, nos ha redarguido para venir a echar mano de esa salvación. No nosotros por nuestros propios méritos, es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a mantenernos en libertad, y es el Espíritu Santo el que nos conduce a la cruz de Cristo. Entonces es por el Espíritu Santo el que la iglesia camina y se sostiene, el que aplicó la sangre del Señor Jesucristo en nuestras almas, el que nos hizo renacer como nuevas criaturas. Por eso dice también allá en Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque renacimos nuevamente en nuestro espíritu, nos renovó totalmente el Espíritu Santo. El versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, ninguna obra que haga el ser humano es justificable, ni te lleva a la salvación, no te conduce a Dios, no te conduce a la salvación. Solamente la fe que tienes en Cristo Jesús, solamente la fe que el cristiano, la persona pone en la obra expiatoria del Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Ahí en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, fuese la salvación, entonces por demás murió Cristo. Si realmente por eso hubiera sido la salvación, hacemos nula la obra redentora del Señor Jesucristo. Here's what I found. Gloria a Dios. La parte B de nuestra lección, los versículos 7 al 12, dice, versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ibas bien. Porque si hay paz, hay gozo, hay salvación, hay una relación con Dios, ¿por qué das la vuelta y otra vez quieres mirar y hacer las cosas de acuerdo a tus méritos? Esta verdad era una verdad que estaba sufriendo la iglesia de Gálatas, pero también es una verdad en la iglesia actual. Quizá algunos digamos, bueno, voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Voy a diezmar para que Dios me bendiga. Es cierto, todos esos son parte integral del cristiano. Pero nunca un ser humano, un ser cristiano va a hacer algo para que pueda.
decir que Dios tiene que hacer algo porque ya hizo, ya tienes méritos que Dios te cubra. Eso es mentira y eso es engañarnos a nosotros mismos. Es lo que estaba pasando con la iglesia de Gálatas. Allá en Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Refiriéndose al versículo que hemos leído, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ibas bien corriendo. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, el 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No nos engañemos entreteniéndonos, llevando una vida de complacencia, sino si vamos a someternos a Dios con todo nuestro corazón y vivir una vida en santidad de tal grado que podamos lo que hizo Cristo en nosotros, sea hasta el final, sea hasta que Dios nos lleve para vivir con Él en la eternidad, de tal manera que podamos lograr nuestra salvación. Ya nos salvó Jesucristo, ya somos perdonados, ya somos libres, ya no estamos viviendo para el pecado. Pero dice, luchemos de tal grado, corramos de tal grado, que lo alcancemos hasta el final. Así como las personas que corren, está haciendo esta comparación el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La vida es eterna la que nos ofrece Dios y beneficios eternos por la eternidad. Aquí se refiere a una corona, que es el premio que reciben los atletas. El premio que recibirá el cristiano es una vida incorruptible por la eternidad. Gracias a Dios. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea al aire. El cristiano no anda por a la mejor a ver qué pasa o qué sucede. No luchamos ni peleamos al aire, ni al vacío, ni a nada más por cumplimiento. Estamos seguros de la salvación, seguros de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no golpeo como si fuera nada más en algo vacío, no golpeo al viento, sino que golpeo mi cuerpo. Dice, yo me someto yo mismo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo cristiano, hermano, tenemos esa obligación de vivir una vida en sometimiento total a Dios, porque ya nos dio ese regalo el Señor y ya tenemos ese privilegio, pero ojalá que no lo perdamos, ojalá que logremos hasta allá al último minuto y segundo de nuestra vida y logremos lo que Cristo Jesús hizo para nosotros en nuestra vida. El versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El apóstol Pablo dice, no crean que es Jesucristo el que los está llevando otra vez a los hechos habituales de méritos, de autosuficiencia, así como los Gálatas, de que tenían que circuncidarse otra vez, lo que le estaban diciendo los judaizantes. Esto no procede de Cristo, esto es algo que no es de Él. Un poco de levadura leuda la masa, dice el versículo 9. Levadura aquí está refiriendo a un simbolismo de algo diabólico, de algo corrupto, de algo que daña, que sigue dañando, como cáncer, que sigue dañando la carne, la parte del cuerpo. Por eso dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Así pasa en nuestra vida. Si nosotros abrimos un poquito la apertura para creer en nuestros méritos, nos estamos alejando del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allá en Marcos 8:15 el Señor Jesús habla de esta levadura. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Cuídense de la mentira de los fariseos. Cuídense de la mentira de Herodes, del orgullo de Herodes, de los méritos de Herodes, de los fariseos. Que no es salvación, sino es algo diabólico, algo está engañando a sí solos. El versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturbaba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: yo confío en que ustedes van a reconocer y otra vez seguir el camino que Cristo les ha marcado. El versículo 11 de Gálatas 5:11 dice: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, lo estaban acusando al apóstol Pablo de que él estaba predicando la circuncisión, estaba predicando el judaísmo nuevamente. Entonces dice: pues entonces, ¿por qué me persiguen? Si es que ando haciendo lo que ellos están haciendo. Allá en 1 Corintios 23, 1, 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo Jesús. Ahí le está reafirmando: no estoy predicando la circuncisión ni obras de la ley. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Solamente es lo que vale la obra redentora de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo crucificado, porque lo hizo por nosotros. Y para los gentiles para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, o sea, para los ya redimidos, los que Dios ha perdonado. Dice: así judíos como a galileos, como a griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo máximo que podemos nosotros tener en nuestra vida de parte de Dios. Cristo Jesús, que es poder de Dios y sabiduría de Dios en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Romanos 9, 31 dice, y 33: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Nosotros venimos a Jesucristo por fe, porque creímos, no porque éramos buenos, no porque hicimos esto, no porque yo merecía esto, porque creímos. Gracias a Dios. Dice: no iban por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, tropezaron en Cristo Jesús. No creían que Dios les regalaba así gratuitamente la salvación. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gracias a Dios, hermanos, porque nunca jamás un cristiano, una persona que pone su fe en Jesucristo, una persona que deja su vida de pecado y pone su fe en Jesucristo, jamás será avergonzado. Jamás un cristiano se va a avergonzar por ser cristiano. Jamás. Porque hemos creído en un Dios vivo, en el amor, en la gracia, en el perdón, en las caricias de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Aquí en el versículo 12 de 5, Gálatas 5:12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera sarcástica, de una manera que está como burlándose, se puede decir, de estas personas, ¿sí? Con sarcasmo. En Filipenses 3, de 2 al 3 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mano, cuando hay personas que se meten en las congregaciones, que se meten en la iglesia con ideas de autosuficiencia, con méritos individuales para poder ganar el favor de Dios, es una doctrina mentirosa, una doctrina de engaño.
No hay un ser humano que pueda ganar el favor de Dios por sus méritos. Nadie, mucho menos la salvación. Dios nos bendice porque es bueno. Dios nos llena de su gracia porque es bueno, por su amor, por su misericordia. Allá les dice el Señor Jesucristo: mirad las aves del campo, que ni trabajan, ni se fatigan, ni guardan en graneros, ni nada, y mi Padre Celestial las alimenta. Dice: cuanti más vosotros, que sois hijos de Dios, cuanti más vosotros, que valéis mucho más que una palomita, que una ave del campo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es el amor de Dios solamente, hermanos. No nos engañemos con méritos querer ganar la salvación. Esa es una mentira diabólica que entra en la congregación, que entra en las iglesias, que entra en el pueblo de Dios. Estaba entrando allá en Gálatas, y por eso el apóstol Pablo dice: no es por obras. Son malos obreros, guárdanse de ellos. Dice: porque vosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nuestros méritos. Gracias a Dios que todo lo ha hecho por nosotros. Sigue diciendo el versículo del 13 al 15: no uséis la libertad como motivo de pecar, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos viendo la parte 2 de nuestra lección, que dice: libres para servir en amor. Y somos llamados a ser libres. Para eso nos llamó el Señor Jesús. La iglesia es libre. La iglesia de Cristo es libre. Vamos a leer los versículos 13 al 15. El 13 dice lo que terminamos de leer. Pero allá en Romanos 6, del 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicen: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Si ya eres cristiano, si ya eres redimido con la sangre de Jesucristo, ¿cómo vas a vivir otra vez? ¿Cómo vas a complacerte otra vez en la vida que vivías anteriormente en el pecado? Recuerden, dice que somos libres en Cristo Jesús. Nos libertó cuando el Señor Jesucristo, cuando venimos por fe y aceptamos ese regalo de Dios en nuestra vida. ¿O no sabéis, dice el versículo 3 en Romanos 6, 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no andemos otra vez en nuestra vieja manera de vivir. El versículo 14 de nuestra lección, Gálatas 5:14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se cumple ahí? Porque todo lo que hacemos en la carne es contra Dios, es contra nuestros semejantes. Todo ofende a Dios. Y allí es donde se expresa el espíritu de la ley. Allí en Romanos 13, del 8 al 10, habla sobre el cumplimiento de la ley. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, cuando dejas de hacer las obras de la carne, estás en cumplimiento de la ley. ¿Sí? Cuando estás en un sometimiento total a Cristo, a Dios, estás en cumplimiento de la ley.
Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no, si tú te amas a ti mismo y haces el bien para ti y para todos los demás, estás cumpliendo la ley. Pero si vives en odio, en codicia, en desidia para otra gente, entonces estás violando la ley y estás ofendiendo a Dios, y estás ofendiendo a tu prójimo, y te estás ofendiendo a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Allá en Mateo 7:12 el Señor Jesucristo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gracias a Dios por ello. Sigue diciendo el Señor Jesús en el capítulo 22 de Mateo 37 y 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. En otras palabras, ¿por qué nos tenemos que estar preocupando de todo lo demás? Sino la única preocupación que tenemos que tener es de agradar al Señor, de someternos totalmente a la voluntad de Dios. Ese es el primer mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón. Si amamos a Dios, ¿cómo vamos a poder decir a maldecir, salga palabra de maldición para otra persona? Si dices que amas a Dios, es imposible. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias a Dios. El versículo 15 de nuestra lección en Gálatas 5 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, cuando un cristiano deja de poner su mirada en la cruz de Cristo, cuando deja poner su mirada en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya la redención ya no vale nada para esa persona. ¿Y qué es lo que viene a salir aquí? Bueno, sale ya palabras de maldición. Ya viene lo que es la ofensa a nuestros semejantes. Porque ya nos hemos olvidado de lo que hizo, de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos estamos volviendo a nuestros propios méritos, a nuestras propias maneras de ver las cosas, de poder agradar a Dios bajo nuestra propia entendimiento. Y eso es imposible, porque nadie podrá agradar a Dios y ser salvo por sus propios méritos. El versículo 16 al 21 de la lección que estamos leyendo dice, el espíritu contra la carne. El versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el espíritu para el cristiano es un estilo de vida, hermano. Es imposible que una iglesia, una congregación o un cristiano diga que agrada a Dios sin la guianza, sin la dirección, sin las caricias del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, una iglesia está muerta, un cristiano está muerto y una congregación está muerta. Allá en Romanos 8, del 1 al 6, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ningún pecado, ya no hay nada de qué preocuparnos de que hemos ofendido a alguien o a Dios, porque ya nos perdonó Jesucristo cuando andábamos allá en nuestra manera de vivir, que solamente ofendíamos a nuestros semejantes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es algo que nos debería de regocijar y dar mucho gusto, que ya ante Dios ya no hay nada que nos esté culpando y que diga ahora sí vas a recibir el castigo eterno por esto y por esto y por esto. Ya no hay nada para el cristiano. Es lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Los que no andan conforme a la carne, exactamente, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Dios se agrada y Dios nos ilumina y nos habla a través del Espíritu Santo cuando nos sometemos en obediencia a Él y vivimos una vida que agrada a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús se hizo hombre y así en su condición de hombre sufrió ese sacrificio doloroso en la cruz del Calvario. Dice con este propósito, para liberarnos del pecado, para hacernos libres. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo que no se pudo hacer allá en la ley, se cumple en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. El cristiano puede cumplir la ley por la gracia de Dios, no por sus méritos, por lo que Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Él cumplió la ley en su totalidad. Él vivió una vida sin pecado en su totalidad. Él nos redimió totalmente para que nosotros pudiésemos gozar de ese privilegio grande. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si no conoces al Señor Jesucristo, si no conoces la salvación que Dios ofrece a través de este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, vas en un camino que te conduce a la muerte eterna. Ya no hay regreso, ya no hay una U-turn, ya no hay decir, pues, me va a perdonar Dios cuando yo llegue allá con Él. El perdón está aquí. Dios vino desde el cielo. Jesucristo vino desde el cielo y tomó forma humana para ese propósito. La salvación está en tus manos y es un regalo de Dios. Entonces dice, el ocuparse de la carne es la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es vida eterna. El versículo 17 de nuestra lección dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma. Sin el Espíritu Santo, hermanos, ya lo dije, el creyente no puede agradar a Dios, no puede obedecer a Dios. Por eso es importante someternos todos los días en obediencia a nuestro Padre Celestial. Tener comunicación con Dios todos los días, todo el día. No todos los días, todo el día. Y leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida. Es vida a nuestra alma. Allí en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermanos, es un privilegio clamar a Dios. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Y luego dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mirad cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Por eso es que es importante, hermano, nunca separarnos, tener una relación con Dios. El versículo 18 de nuestra lección dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Allá en Romanos 8, 13 al 15 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Solamente es como tenemos la fuerza y la potestad de vencer el pecado y las obras de la carne. Solamente por la ayuda del Espíritu Santo. Solamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Privilegio grandísimo que Dios nos ha dado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío, mi Padre celestial. Ahí está nuestro Padre y venimos con toda confianza. Nos dio la potestad de ser sus hijos. Y luego nos dio el privilegio de venir a nuestro Padre celestial. ¿Qué privilegio más grande nos ha dado Dios? Por eso es que dice, clamamos, Abba, Padre, con toda confianza, con toda seguridad, que nuestro Padre celestial nos escucha y estemos seguros de que se agrade de nuestra vida. Allá en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el regalo de Dios, bajo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los versículos de nuestra lección del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, las que hacíamos nosotros allá antes de venir al Señor Jesús, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas son pecados contra nuestros semejantes que ofenden a Dios. Quizá no las hacíamos todas esas cosas que son enumeradas, pero algunas de ellas, casi estoy seguro, que nosotros las hacíamos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo único que conduce esto es muerte eterna, porque no hay salvación. Los que practican tales cosas no obtendrán salvación. En Romanos 1, el versículo 28 y 31 dice, y como ellos, ¿quiénes? Los que no quieren reconocer que hay un Dios que está en control de todas las cosas, que es soberano, que es eterno, y que Él nos ha dado este regalo precioso de la salvación, que es en Cristo Jesús. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni siquiera dicen que hay Dios, ni siquiera se acuerdan de Dios, y viven una vida desenfrenada, haciendo lo que ellos consideran su vida. Dios los entregó a una mente reprobada. Qué triste, hermano. Qué triste amigo mío que me escuchas. El tener una mente reprobada que no agrada a Dios, que se complace solamente en este tipo de cosas que hemos hablado. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, enojos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto personal, natural, implacables, sin misericordia. Que Dios tenga misericordia de usted, mi amigo, y de nosotros. Ojalá que todos alcancemos de este regalo que Dios nos ha dado. Es para todos, es abundante y es en abundancia la gracia de Dios. Lo único que tienes que hacer y lo único que tenemos que hacer es someternos
agarrar y por fe venir y decirle, Señor, perdóname en el nombre de Cristo Jesús por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo no lo entiendo quizá, porque no lo entendemos a su totalidad, pero Dios nos lo aplica en nuestra vida y lo vamos entendiendo y lo entendemos, y a través del Espíritu Santo comprendemos que esa es una obra maravillosa y grande, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darnos liberación, y eso es vivir libres en Cristo Jesús. Sigue diciendo nuestra lección en versículos 22 y 23. Vivir por el Espíritu. El inciso A dice frutos del Espíritu. El versículo 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué hermoso! Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida del cristiano. No es por méritos ni por fuerzas nuestras. Es el Espíritu Santo el que nos transforma y pone amor. El amor de Dios, no nuestro, el amor de Dios. Pone gozo a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. No importa, la situación no determina el gozo de nuestra alma, de nuestra vida. Si tú tienes una relación íntima con Dios, las situaciones de nuestra vida, la muerte, la enfermedad, lo que pasa en nuestra vida, no determina el gozo de nuestra alma. El gozo lo determina solamente nuestra disposición en honrar y glorificar y agradar a Dios. Cristo Jesús es el que ha puesto ese gozo en nuestro corazón. Lo primero que pone cuando sentimos, más que nada cuando venimos al Señor, es paz. Paciencia, empieza la paciencia, la benignidad y la bondad y la fe que va creciendo en nosotros, la mansedumbre, la templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Por eso allá en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 15 dice, vestíos pues como a escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, misericordiosos, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, en otras palabras, vístanse con esa cobertura. Es lo que debe estar cubierta la iglesia, el cristiano. Una vestimenta de santidad. Es lo que significa la santidad. Vestíos, dice, cúbranse, pónganse esa cobertura como a escogidos de Dios, algo especial de Dios. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay una cosa más fuerte que anima al cristiano a ser obediente a Dios, el ser agradecido, hermanos. Lo que Dios hizo en nuestra alma y lo que nos da y lo ha puesto en nuestra vida, lo hizo por su amor. ¿Y qué es lo que nos pertenece a nosotros? Agradecerle a Dios, vivir una vida de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo que murió por nosotros. En el capítulo 4 de Filipenses, los versículos 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto ocúpense, porque esto te edifica, esto te acerca a Dios, esto agrada a Dios.
En la parte última de nuestra lección, hermanos, están los versículos 24 y 26. Dice, andar por el Espíritu. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Sometió los deseos del pecado, el lado pecaminoso de nuestro ser. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso es que tenemos que someternos totalmente en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo glorioso y precioso. En Romanos 12, del 1 al 2, dice la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es nuestra parte que nos pertenece a nosotros. Agradarle a Dios en santidad, en un sometimiento de agradecimiento al Señor, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerden que Dios nos hizo libres. Y estamos hablando de la libertad, de vivir en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres por el Espíritu Santo, que aplica aplica la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario en nuestras almas. Es lo que ha hecho, ha aplicado. Entonces seamos agradecidos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No llevamos una vida de conformismo, hermano. Ya nos redimió el Señor, gracias a Dios. Pero queremos conocer más de Dios. Leamos más su palabra. Sometámonos más en oración. Recuerden, la oración es el privilegio más grande que Dios nos ha dado de venir a Él, de venir a Dios. Porque Dios nos escucha. Y no nada más nos escucha. Responde, contesta al Señor. Entonces es un privilegio cuando oramos de venir a hablar con Dios. Y es la forma como vamos renovando a través de la palabra de Dios nuestro entendimiento. El Espíritu Santo va haciendo crecer más en nuestra vida, en nuestro ser. Un entendimiento más claro de Dios, de su obra redentora, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Allá en Gálatas 6, 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí de que yo diga que yo por lo que yo hago voy a agradar a Dios. Estoy agradando a Dios por lo que yo estoy haciendo. Lejos esté de mí, dice, sino que sea la cruz de Cristo aplicada en mi vida. La obra que hizo el Señor Jesucristo aplicada en mi vida. De eso me gloriaré, dice el apóstol Pablo. Sino gloriarme en nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, en Cristo Jesús todo está cumplido, todo está completo. Ni vale nada lo que hagas, ni lo que no hagas. Ni la circuncisión, si ya es que la cumples, vale. Ni por no ser incircuncidado va a valer tampoco. La salvación es exclusivamente por la obra redentora allá en la cruz del Calvario. Que nunca empañe
Que nunca se empañe nuestra vista, hermanos, de dejar de mirar allá lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente por Jesucristo somos salvos. Nadie puede alcanzar la salvación a través de sus méritos, de una vida alta que quiera llevar, de moralidad. Por muy alta que sea tu moralidad, no te va a dar la salvación. Quizá dirás, yo no hago nada a nadie, yo no ofendo nada a nadie, yo soy bueno. Aún así, la salvación no está en tu vida. La salvación es solamente por esa obra que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, que es un regalo de Dios. Allá en Romanos capítulo 3 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que es la salvación, un regalo. Y como es regalo, Dios no nos obliga a agarrarlo. Dios no va a forzar a nadie a echar mano de la salvación. Es un regalo que ya lo hizo Dios. Allá en Juan capítulo 3 mencionaba hace un ratito de este regalo. Dice que de tal manera el amor de Dios es tan grande así, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que viniese y Él tomase el lugar nuestro. Dice, para que en el nombre de Cristo Jesús toda criatura sea salva, tenga redención, porque todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que Dios nos ha liberado, que vivimos libres del pecado, que vivimos en libertad. Y ya hablamos de qué libertad nos estamos refiriendo. Una libertad de adorar a Dios, tener acceso directamente a Dios, de poder agradar a Dios no por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho. Señor santo y sublime, en esta hora, Señor, nosotros te damos las gracias primeramente porque nos diste el privilegio más grande de ser tus hijos, Señor, de que nos lavaste con tu sangre preciosa y redimiste nuestras almas, Padre eterno, y nos perdonaste nuestros pecados por la abundancia de tu gracia, no por nuestros méritos, no por lo que hacíamos, ni lo que hacemos, ni lo que somos, sino por tu amor, Señor, que tú nos diste la